Bueno, hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas en la 13ª charla en el día de hoy. Siempre comenzamos con el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, ya más de 20.000 suscriptores, así que mil gracias a los suscriptores. Mil gracias para los miembros, quienes nos ayudan participando con una pequeña contribución y además determinando con quienes realizamos charlas y otras cuestiones relativas al canal. Así que bienvenidos a todos y a todas y muchas gracias una vez más. Y a propósito de invitados e invitadas, hoy nos va a acompañar una eminencia con quien ya realizamos una vez una charla, de hecho la primera charla, el profesor Atilio Borón. Atilio, ¿qué tal? Buen día por ahí, ¿verdad? Buen día, sí, buen día. ¿Cómo estás? Buen día para vos también. Acá ya 2 de la tarde, ya camino a las buenas tardes. Atilio, no debo ni presentarte a vos, pero bueno, formalmente quería una pequeña introducción tuya, profesor, ex profesor de la UBA, yo lo recuerdo en sus clases teóricas como una de mis clases favoritas, de la UNDAB, ex investigador superior del CONICET, ex vicerrector de la UBA y ex secretario ejecutivo de Claxo, nada más y nada menos. Para mí, una de las cabezas pensantes más lúcidas del mundo hispanoparlante, seguro, quizás a escala global. Así que, Atilio, un privilegio que hoy nos puedas acompañar acá. Muchas gracias, muy amable, muy generosa tu intervención, lo cual me pone una presión tremenda porque tengo que decir cosas a la altura de los antecedentes que has expuesto y no va a ser fácil, pero bueno, trataremos. Bueno, Atilio, hoy quería comenzar la charla de hoy con lo que en inglés llamarían un follow-up, un seguimiento de la charla de la última vez nuestra, si no recuerdo mal, a principios de agosto, cuando deliberábamos sobre la crisis del orden mundial unipolar hegemonizado por Estados Unidos y la eventual aparición de un nuevo orden multipolar o multicéntrico, como lo llamo yo, en reemplazo de este nuevo orden, ante lo cual vos realizabas una reflexión muy profunda con cautela, ¿no? Vos acompañabas la idea de la crisis del orden actual, pero presentabas un análisis más cauteloso respecto a el próximo estadio en el desarrollo de los acontecimientos. Hoy a 4 meses de entonces, con todo lo sucedido en cuanto a la guerra, el G20, bueno, un montón de cosas sucedidas en el medio. Con respecto a esa charla de ayer y al surgimiento de un nuevo orden mundial, ¿dónde aparecemos? Mira, yo creo que lo muerto sigue muriéndose lentamente, sigue agonizando. El orden mundial está mortalmente herido, no hay ninguna duda de eso, pero los pronósticos que en algunos casos hicieron algunos colegas, muy facilistas, pensando de que ya la agonía de uno significaba el vigoroso nacimiento del orden que lo iría a sustituir, no se han cumplido hasta ahora. Y eso es más que evidente, ¿verdad? Seguimos en un proceso que está asignado por el ritmo de la guerra en Ucrania. Esa guerra no tiene mayores perspectivas de detenerse en los próximos meses, diría yo. Lo digo con mucho dolor porque el sufrimiento que esto está produciendo en el pueblo ucraniano, e inclusive en el pueblo ruso. No nos olvidemos los familiares de los soldados que han caído en batalla, más la conmoción que esta guerra está produciendo en el resto de Europa. Y no solo desde el punto de vista economicista, que es lo que a veces se marca con más fuerza, Ezequiel, sino desde el punto de vista social. ¿Verdad? Estamos hablando de millones de refugiados que se están desparramando por los países europeos, generando tensiones muy fuertes, porque si bien no son los mismos inmigrantes que vienen del norte de África o del África subsahariana, son blancos, rubios, de ojos verdes o celestes, pero igual son extranjeros.
son extranjeros igual, en un contexto en donde en todos los países hay graves problemas económicos que se han acentuado con al compás del avance de la guerra, de las sanciones económicas de Estados Unidos a Rusia, de la disparada de los precios del petróleo, la disparada de la inflación, la disparada de los alimentos, la crisis fiscal de los estados, el hecho de que los países europeos han invertido en esta guerra por lo menos según un informe de un organismo norteamericano, después por ahí te puedo dar el dato más preciso, más de 30.000 millones de euros apoyando la guerra en Ucrania. Estados Unidos hizo un aporte de 58.000 millones de euros. Perdón, salió en el New York Times. Esta es una nota que salió en el New York Times hace aproximadamente una semana y media, ¿verdad? Y lo que plantean es que ya hay un malestar, ¿no es cierto?, en sectores de la población, de los europeos y Estados Unidos, que ven que se recortan los servicios sociales, hay graves problemas en la sanidad, como le dicen en Europa, en la salud pública, hay problemas también en el financiamiento del sistema educativo, etcétera, y se está gastando una cantidad impresionante de dinero en sostener una guerra que no es una guerra europea. Es una guerra de Estados Unidos contra Rusia que se libra para comodidad y conveniencia de los Estados Unidos en territorio europeo, con la complicidad de los gobiernos europeos que han caído en un descrédito, yo creo que es irrecuperable, ¿no es cierto? Si algo faltaba para las campanadas de muerte, ¿no es cierto?, acerca de la credibilidad y de la respetabilidad de los gobiernos europeos, la guerra de Ucrania me parece que le ha propinado un balazo en la frente, porque, como dice Manolo Monereo en un trabajo reciente que publicó en la revista Sin Permiso, Europa a partir de esta guerra se ha convertido ya probablemente y definitivamente, dice él, en un protectorado norteamericano, y en donde Europa era un gigante económico, un enano político, y ahora se ha convertido, cito, un gusano militar que simplemente obedece las estrategias diseñadas desde Washington. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir de que, bueno, tenemos Europa así neutralizada, pero este orden que lo iba a sustituir y todavía no se ha consolidado. Hay indicios muy claros. Evidentemente, el nuevo orden más pronto que tarde va a emerger con fuerza. Depende, Ezequiel, de las dimensiones. O sea, en lo económico, ya estás viendo un nuevo ordenamiento económico y comercial internacional, porque, por ejemplo, los países del mundo euroasiático, inclusive algunos del Medio Oriente, ya se han de cierta forma autonomizado de lo que era antes el canon establecido por Estados Unidos en los países del Atlántico Norte en lo que hace a la relación comercial, la utilización del código SWIFT para las transacciones bancarias, que en este momento prácticamente no tienen mayor vigencia en los intercambios entre algunas de las principales economías del mundo, ¿verdad? Eso por una parte. La rebelión, por ejemplo, de Arabia Saudita, que desobedece, ¿no es cierto?, insólitamente, siendo que Arabia Saudita fue un país sostenido, ¿verdad?, por Estados Unidos, principal comprador de armas de los Estados Unidos, compran 25 o 30 mil millones de armas por año, ¿verdad?, que no sirven para nada, pero bueno, Arabia Saudita de alguna manera se alinea con los países de la OPEP, ¿no es cierto?, en contra de las recomendaciones de Estados Unidos. El intercambio comercial entre India y Rusia, ¿verdad?, se ha cuadruplicado en los últimos meses. Todo esto te habla de que en lo económico está emergiendo una nueva constelación. Políticamente, pensando en alianzas políticas, ya es más complicado, pero de todas maneras se está avanzando, ¿no es cierto? La ampliación del BRICS es algo muy importante, los acuerdos que China está febrilmente sellando con muchos países de África y de América Latina, del resto de Asia, hablan
de la consolidación de un polo de poder muy fuerte. La reelección de Xi Jinping se inscribe en esa misma línea, pero esto no da como para pensar de que ya tenemos un orden multipolar perfectamente establecido, sí que está en gestación, ¿no es cierto? Y que yo calculo que va a demorar todavía, no sé, pero un par de años en consolidarse, ¿no? Sí, sí, acompañaría tu análisis con algunos indicios adicionales, Atilio, como por ejemplo la visita relámpago de Scholz a Xi Sí, Jinping claro. contra la voluntad de Francia de la noche a la mañana, decidida entre gallos y medianoches y abiertamente rechazada por Francia, y después que en el G20 en Bali presenciamos una fila de mandatarios europeos desesperados por una reunión con Xi Jinping, cuando supuestamente esa reunión del G20 debía representar una muestra del aislamiento de Rusia, de China también y de la fortaleza de Occidente. Protagonizaron un episodio precisamente contrario a esto, ¿no? Sí, casi indecoroso, te diría. Lo de Scholz es notable, ¿no? Le agarró un ataque de realismo a Scholz, que entre paréntesis acabo de descubrir que es nieto de un jerarca nazi, ¿verdad? No es salió ahí en algunas publicaciones, el hombre por supuesto no tiene nada que ver con eso, pero digo siempre estos antecedentes de alguna manera hay que tenerlos en cuenta. Y Scholz tuvo que salir corriendo porque la estupidez que cometió el gobierno del país más importante de Europa, que es Alemania, de inclinarse dócilmente a las directivas norteamericanas, cortando el suministro de gas, que era, además el gas que venía por el Nord Stream 2, era el más barato del gas que llegaba de Rusia y que era algo que le daba una ventaja competitiva a la industria alemana y en cierta medida también a la europea. Bueno, el tipo que Alemania queda prácticamente indefensa ante la potencia industrial y manufacturera de China. Por eso de la noche a la mañana tuvo que ir allá poco menos que con una bandera blanca a pedir, bueno, vamos a hacer un pacto, no nos atosiguen con productos chinos, porque evidentemente la industria alemana está muy seriamente lesionada en su competitividad en este momento, ni te digo la de otros países europeos. Y en el G20 se vio muy claramente un presidente Biden debilitado, ¿no es cierto? Hay serias dudas, Ezequiel, sobre la posibilidad de que Biden pueda presentarse como candidato para la reelección en el 2024. Es un hombre que está muy mayor. Eso no sería mayor obstáculo si no fuera porque está claramente con un problema serio, ¿no es cierto?, mental, que hace que el hombre de repente pierda el contacto con la realidad, se desubique, se le olvidan cosas, se extravía, por ejemplo, en los jardines de la Casa Blanca. Esto ha habido varios episodios reportados por la prensa, sobre todo por los corresponsales que están en la Casa Blanca. A veces se le va la onda en los discursos. Digo, es un hombre que está padeciendo una enfermedad, no lo digo con alegría porque no se lo deseo a nadie, pero claramente se lo ve. No es un hombre que está plenamente, por momentos sí, pero de momento tiene intervalos en donde su lucidez se eclipsa por completo y no sabe dónde está. Entonces hay un problema muy grave. Y Estados Unidos no tiene, en este momento no tiene candidatos, el Partido Demócrata. Kamala Harris no puede ser candidata, está muy rechazada, no solamente por la estructura del partido, sino por el propio electorado demócrata, ¿no es cierto?, que no tiene buen recuerdo de ella como fiscal en California, etcétera. Por lo tanto, digamos, nos sorprende que en el G20 la figura estelar haya sido Xi Jinping, con palabras además muy interesantes, porque contra las fanfarronadas que uno escucha de algunos políticos de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, los desplantes del propio Biden, de Nancy Pelosi, ni te cuento de Donald Trump, etcétera, vos ves un Xi Jinping imperturbable, ¿no es cierto?, dueño de esa
serenidad propia de los pueblos orientales, esta cosa de no en ningún momento exasperarse, mantener la calma. Si tuviéramos tiempo te leería algunas cosas de Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, que cómo recomendaba él a los diplomáticos chinos comportarse en las reuniones internacionales, en las apariciones públicas. Él decía, siempre con gran humildad, jamás reclamar el liderazgo, pensar en el largo tiempo, pensar en que el tiempo juega a favor de China y por lo tanto no atropellarse, no querer hacer las cosas de la noche a la mañana. Y vos lo ves así, prácticamente así, dejando que los otros vengan, porque China es la gran potencia tecnológica de hoy. Este es un dato que a veces es disputado, yo creo que según los ítems podemos ver, ¿no es cierto? Pero en algunas ramas como inteligencia artificial, no cabe la menor duda que es el país que ha tomado la delantera y además el volumen de su economía, su capacidad, ¿no es cierto?, de movilizar, de crear una demanda para, qué sé yo, productos europeos, y te cuento productos de América Latina, tan grande que obviamente ante eso la cola que había, que se hacía para tener una bilateral con Xi Jinping fue muy grande. Y me parece que eso marca un indicio. No es, y ya redondeo la respuesta, no es que ya se consolidó el orden multipolar, pero sí que está emergiendo con mucha fuerza, que va a lograr consolidarse, que será simplemente cuestión de tiempo, puede pasar un año, puede pasar dos, va a depender mucho la marcha de la guerra. Si la guerra se termina y cómo se termina, te va a decir de manera bastante clara, nos va a permitir dibujar los perfiles de este nuevo orden mundial, que va a tener reglas distintas a las que hasta ahora tuvieron vigencia y que, como muy bien lo ha señalado Vladimir Putin, cuando dijo ella en la conferencia de Valdai hace un poco más de un mes, él dijo, bueno, ellos hablan de un orden mundial basado en reglas, pero ¿qué reglas son? Y son las reglas que ellos han impuesto y que inclusive ellos no respetan. Entonces creo que evidentemente hay en germen esta gestación de este orden y para nosotros en América Latina este nuevo reordenamiento, si se puede llamar así, mundial, multipolar, policéntrico, como decía el comandante Hugo Chávez, es una muy buena noticia. Sí. Sí, Atilio, respecto a la templanza de China y de su diplomacia y a la paciencia china, por llamarlo de alguna manera, menos mal que China no reaccionó a la provocación de Estados Unidos en Taiwán a través de Nancy Pelosi con un enfrentamiento directo, porque si no habríamos comenzado una tercera guerra mundial abiertamente, de consecuencias impredecibles, con lo cual, gracias al cielo, los chinos ahí establecieron, sí, un límite, lo estableció muy claramente Xi Jinping en el G20, incluso con un reto a Trudeau, verdaderamente una cagada a pedos, por llamarlo en porteño, tremenda, sí. Trudeau por la filtración, pero con prudencia. Y efectivamente, respecto a lo de Biden, Atilio, algunos colegas presentan esta situación en sorna y como una cuestión favorable desde una mirada crítica a Estados Unidos como algo positivo. Para mí genera terror que de por sí un presidente, el cual los presidentes de Estados Unidos no determinan del todo la política exterior de Estados Unidos, la cual responde a intereses del complejo industrial militar, del Pentágono, económicos, ya de por sí esa situación. Y para colmo, la cabeza política con al menos cierta legitimidad en cuanto a su carácter de representante de los ciudadanos estadounidenses, que aparezca perdido, entonces aparecemos en manos de esos intereses detrás de la política exterior de Estados Unidos, un peligro verdaderamente total. Coincido totalmente. Mira, yo te digo, yo soy muy crítico de la política exterior de Estados Unidos y también, por supuesto, su política interior. Pero recuerdo siempre la advertencia de Fidel hace muchos años, yo te diría al principio de la Revolución Cubana, que exhortaba a los latinoamericanos a no pensar que Estados Unidos era una nación de 200 millones de imperialistas. Eso decía Fidel en la época, te estoy hablando hace
por lo menos 50 años atrás. Y esto quiere decir de que realmente hay que tener en cuenta que tener un presidente, ¿verdad?, que no esté en pleno uso de sus facultades es un peligro tremendo. Y sorprendentemente, quienes han mostrado más templanza y más, ¿cómo decirte?, prudencia en este contexto ha sido el propio Putin, ¿no es cierto?, tan vilipendiado por la prensa de Occidente, pero no nos olvidemos que Putin podría haber resuelto el tema de la guerra de Ucrania, digamos, con 3 o 4 bombazos atómicos que por supuesto hubieran provocado una situación absolutamente caótica y ante la cual la OTAN no hubiera replicado, ¿verdad? Porque los de la OTAN son unos bandidos, pero no son tontos. Una cosa es pavonearse y gritar en defensa de Ucrania, otra cosa es cuando te hacen una demostración de que te tiran una bomba nuclear táctica en Kiev y en otras 2 o 3 ciudades ucranianas y corres el riesgo de que te la tiren sobre Berlín, París o Londres. Entonces, digamos, ahí se acaban las palabras y empieza la templanza o la moderación. Putin no ha apelado a todo eso. Es más, algunos militares norteamericanos llaman la atención sobre ese hecho, diciendo nosotros no hubiéramos actuado igual, hubiéramos actuado de una manera mucho más brutal y hubiéramos terminado esa guerra mucho más rápidamente, ¿verdad? Eso no ha ocurrido. Y el otro que ha dado muestras, bueno, de esa excepcional templanza ha sido Xi Jinping. Xi Jinping sabe muy bien, y China sabe muy bien, que los tiempos que ellos se han fijado tienen que ser respetados y la propuesta que ellos tienen es la unificación de una sola China para el año 2049. Vos seguramente vas a ser testigo de eso, yo lo dudo muchísimo personalmente, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ahí se festejan los 100 años del triunfo de la revolución y él ha declarado en numerosas ocasiones, él y otros dirigentes, de que está muy bien con Taipei, con Taiwán, quiero decir, Taipei es la capital, pero que todo tiene su tiempo y hay que esperar. Se hizo un acuerdo, se ha firmado un acuerdo de 4 comunicados conjuntos con Estados Unidos que hablan de una sola China, ¿verdad? Que Estados Unidos de repente pretende olvidar, pero están los documentos firmados, ¿verdad? Que China es una sola y esa una sola China incluye Hong Kong, Macao y Taiwán, ¿no es cierto? Claro, cuando viene la Pelosi en esa maniobra absurda, de ir a agitar las aguas, los tipos hicieron una demostración de poder de fuego en el estrecho de Formosa, todo lo demás, pero no pasaron de ese punto. A pesar de que incluso analistas norteamericanos te dicen, cuando los quieras leer, de que si China decide pegar el manotazo a Taiwán, eso se resuelve en una semana, dice, y Estados Unidos no tiene condiciones, no solo militares, sino logísticas de sostener una guerra en el extremo oriente a 20 kilómetros del litoral chino. Dice, eso es una causa perdida. Pero China no va a caer en ese error, lo cual me parece una buena noticia. Creo que la preocupación mía, Ezequiel, y mucho más pensando en mis amigos y amigas en Europa, es que se mantenga esa calma, ¿no es cierto?, esa moderación, y que se desista de utilizar armamento nuclear, porque si eso llega a ocurrir, te digo que los afectados no solamente van a ser los ucranianos y los rusos, va a ser toda Europa y en poco tiempo más nosotros también en el extremo sur de América, porque no es que van a tirar una sola bomba o 2, como Estados Unidos hizo en 1945, sino que va a haber un mortífero intercambio de proyectiles nucleares. Y esto te produce un invierno nuclear que en cuestión de semanas te cubre toda la superficie del planeta. Nadie va a estar a salvo. Vos estás en Berlín, estás más cerca. Yo estoy en Buenos Aires, estoy muy lejos. A vos te puede llegar un poco antes, a mí me va a llegar un poco después, pero a los dos nos llega. Y esto significa, por ejemplo, cuando uno mira a los expertos que estudian el tema, significan el colapso de la producción agrícola, porque simplemente los rayos solares van a tener enormes dificultades de perforar esta nube atómica que podría derivarse de un enfrentamiento en donde se utilizaran armas nucleares. Todo esto puede parecer una exageración ante el público. Yo les digo simplemente que John Saxe Fernández, el gran analista internacional mexicano,
¿no es cierto?, estuvo explorando el tema y examinando algunos estudios de simulación sobre qué ocurriría en el planeta Tierra si hubiera simplemente un enfrentamiento nuclear entre dos potencias menores, absolutamente marginales en el escenario atómico nuclear, como son la India y Pakistán. Y bueno, hicieron un modelo de simulación, ¿no es cierto?, en donde qué pasaría si se descargaran un determinado número de bombas. Bueno, el resultado fue de que el planeta entero quedó envuelto en esta nube atómica, ¿verdad?, en un plazo entre 3 o 4 semanas. Y estamos hablando de potencias marginales que disponen de un pequeño arsenal por comparación a las casi 7.000 ojivas nucleares que tienen respectivamente Estados Unidos y Rusia. Entonces yo creo que es importantísimo que se mantenga la calma en este sentido, pero que vemos que uno de los actores del conflicto, la OTAN, está incentivando, ¿no es cierto?, escalando la guerra ante una guerra que evidentemente Ucrania y la OTAN no pueden ganar. Tal vez yo me equivoco y surgen elementos imprevisibles, pero cuando Zelensky está pidiendo, por ejemplo, el envío de misiles Patriot, ya para atacar abiertamente a Rusia, bueno, está jugando con fuego y no se los están queriendo dar de Estados Unidos porque, como vos decís muy bien, no es tan solo el presidente el que toma estas decisiones, pero también los estrategos militares saben muy bien de que darle a un irresponsable, porque es un sinvergüenza irresponsable como Zelensky, un arma nuclear de esa naturaleza puede llegar a producir una hecatombe nuclear en donde más pronto que tarde el mismo Estados Unidos se vería perjudicado. Sí. Sí, si no recuerdo mal, Atilio, un grupo de investigación de la Universidad de Princeton en un proyecto llamado Proyecto A, realizó hace poquito una simulación también y determinó que en el caso de una guerra nuclear, a partir de este invierno atómico, desaparecería la humanidad directamente, sin medias tintas. Respecto a lo de China, afortunadamente la semana pasada en las elecciones regionales, el Kuomintang realizó una muy buena elección, reconquistó la gran mayoría de alcaldías más importantes y el Kuomintang presenta una línea, si bien enfrentada con la China continental, mucho más cercana a la idea de una sola China, a diferencia del Partido Progresista Democrático, el otro partido taiwanés, abiertamente a favor de la declaración de independencia y de generar en Taiwán un país distinto de China, ¿no? Así que por lo menos hay una buena noticia la semana pasada. Ahora, Tilio, ya que aparecemos en China, el orden neoliberal aparece en crisis desde hace ya algunos años, por lo menos desde 2008, 2009, cuando por primera vez una de las crisis del neoliberalismo materializa en el norte global por primera vez. Desde entonces las economías nunca realizaron una recuperación verdaderamente vigorosa, las consecuencias aparecieron a la vista hasta la llegada de la pandemia, cuando la pandemia generó otro golpe fuertísimo a las economías globales, y no solo a eso, sino a la incapacidad de los estados jibarizados en el contexto del neoliberalismo de responder a cuestiones básicas como la provisión de respiradores o tapabocas, ¿sí? Y nuevamente debieron esos estados vilipendiados por el neoliberalismo de alguna manera reaparecer para responder a estas cuestiones básicas. Hoy con la guerra presenciamos una situación similar en el sentido de que con la excusa de la guerra, los gobiernos de las potencias del norte realizan estatizaciones. Aquí en Alemania recuerdo tres importantísimas. Por un lado, la de Rosneft, la distribuidora de petróleo rusa. Por otro lado, la de Gazprom, distribuidora de gas rusa. Y después la de Uniper, la distribuidora de gas más importante de Alemania, alemana, ¿sí? Como así también otras políticas, bueno, 200.000 millones de euros destinados en el caso de Alemania a la subvención de el consumo de energía de los hogares por la crisis energética. Bueno, cosas parecidas en Francia, en Estados Unidos, esta ley de combate contra la inflación con el objetivo de conquistar la industria golpeada en Europa
por Estados Unidos. De alguna manera, todo esto genera la sensación de que los capitalismos neoliberales del norte global cada vez más aparecen en la línea de el modelo de capitalismo guiado por el Estado de China, como que cada vez participan más activamente en la economía porque no podrían otra cosa, con lo cual podríamos estar presenciando un cambio en la forma del capitalismo global ante la crisis del neoliberalismo, Atilio. Yo creo que no hay dudas de eso, evidentemente. Creo que la Gran Depresión, mejor dicho, la recesión mundial que arranca con la crisis de las hipotecas subprime y de la cual, como vos muy bien decís, no nos recuperamos y de golpe viene el aislamiento generado por la pandemia, ¿no es cierto?, que profundizó la crisis, hizo aumentar la desigualdad, el nivel de empleo cayó sensiblemente, aumentó enormemente los niveles de pobreza prácticamente en todo el mundo. Esto pone en cuestión la capacidad de los mercados para regular la vida económica y para garantizar una distribución razonablemente equitativa de sus frutos. Por eso, fíjate, Ezequiel, que en la reunión que hicieron en Davos en el contexto de la pandemia, que fue virtual, así como esta reunión que tenemos nosotros ahora, hubo numerosas presentaciones y papers, etcétera, en donde en lo esencial se hablaba de el fracaso de los mercados en garantizar la recuperación económica, brindar los satisfactores en materia de salud, educación, seguridad social, etcétera, y ponían como ejemplo, ¿no es cierto?, la necesidad de redefinir el papel del Estado, que ya el Estado no era el enemigo del capitalismo y del proceso de acumulación, sino que era un instrumento necesario, útil, ¿verdad? Tanto así que incluso la revista The Economist en Londres llegó a publicar una tapa hablando del state-led capitalism, o sea, el capitalismo conducido por el Estado, y la imagen que tenían para ilustrar eso era difuminada así en la tapa, la imagen de Lenin nada menos, ¿verdad? Hablando de, digamos, bueno, un Estado. Y fíjate, cuando uno mira, por ejemplo, lo ocurrido en China, China, que es un fenómeno que merece ser examinado con muchísimo detalle, tiene infinidad de matices. Estamos hablando de un país de casi 1.500 millones de habitantes, de 9 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más de 3 veces lo que es el territorio de la Argentina, y en donde tenés una poderosa sección de la economía china que se maneja absolutamente con los cánones del capitalismo, pero bajo una férrea conducción del Estado. O sea, si vos me decís así, en una síntesis breve, ¿cuál es la diferencia entre China y Estados Unidos? De las muchas, infinitas que hay, ¿verdad? Pero o China, Estados Unidos o los países occidentales, es que en los países occidentales son las grandes empresas las que fijan la dirección, el rumbo del proceso económico, el proceso de acumulación. En China eso lo hace el Estado. O sea, en Chile hay una supeditación de los grandes capitales transnacionales y chinos a las directivas estratégicas de un Estado que planifica a 20, 25, 30 años plazo. Mientras que en Occidente lo que tenés es una gran variabilidad, porque el rumbo de las políticas en Europa o en Estados Unidos está fijado por esta pulseada permanente entre grandes capitales, grandes corporaciones y estados cada vez más débiles e incompetentes. Con lo cual tenemos, ¿verdad?, los resultados que estamos viendo. Por ejemplo, un país como España, la crisis de la sanidad es escandalosa. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, porque son esas grandes corporaciones farmacéuticas y médicas y de seguros médicos las que fijan la política que hace el Estado. Y no al revés, como ocurre en China. Ahora, China está experimentando problemas enormes, ¿verdad? Te digo, el tema de la burbuja inmobiliaria es un problema muy serio, el rebrote del COVID es un tema muy, muy grave que ha generado mucha protesta en la población, el aislamiento. Está el tema también que afecta, por supuesto, en buena medida también a Estados Unidos, que es el envejecimiento del grupo dirigente.
estamos hablando, ¿verdad?, en China, que hay una capa dirigente ya que tiene una edad bastante avanzada. Lo mismo, ¿verdad?, en el caso de Estados Unidos. Pensá que si Biden se presenta como candidato y otro tanto hace Trump, que parecería ser lo más probable, vas a tener una elección entre dos candidatos que están por encima de los 80 años de edad. Eso nunca se había visto en la política de Estados Unidos, jamás. Sin embargo, es una posibilidad. Entonces, me parece que efectivamente, y redondeando la respuesta, un capitalismo guiado por un Estado cada vez más interventor, porque los mercados han demostrado claramente que no tienen esa capacidad para producir los satisfactores que reclaman sectores crecientes de la sociedad. Y no es que están reclamando una revolución, están reclamando tener acceso a servicios médicos de calidad, ¿no es cierto?, que no se los dan. No se los dan en el contexto occidental. El deterioro que ha habido de esos servicios médicos, que en un momento fueron ejemplo en el mundo, es impresionante. O servicios de calidad en la educación, o acabar con las tendencias mercantilizadoras de la educación, que se notan mucho en la educación superior en muchos países europeos, ¿verdad?, a contrapelo de una tradición muy fuerte en donde esa educación era gratuita, ¿no es cierto?, con un costo absolutamente mínimo. Pensá lo que está ocurriendo en Francia, que es un verdadero escándalo. Macron prácticamente acabó con la ENA, la École Nationale de Administración, que fue la gran escuela de la cual surgieron la mayoría de los presidentes franceses después de la Segunda Guerra Mundial, y que forma una burocracia de alta calidad, de alta competencia técnica. Ahora fue reemplazado por una serie de consultorías privadas. Entonces, todo esto evidentemente plantea claramente la necesidad de una reorientación del rumbo, y en donde el papel del Estado, que había sido absolutamente vilipendiado y considerado una rémora del estatismo propio de los años de la guerra, aparece ahora bajo una nueva luz. Saludos para Alejandro González por su aporte. Alejandro nos acompaña como miembro permanente del canal, así que muchas gracias. Va apareciendo gente de Atilio de todos lados, Perú, Santo Domingo, República Dominicana, Argentina, Chile. Bueno, a pesar de la hora, el público nos acompaña, qué alegría. Atilio, ya que comenzamos con China, querría establecer el foco ahí. Debo comenzar con la confesión de que yo, como analista político gramsciano, inicialmente, a partir del prejuicio y del desconocimiento, conceptualizaba a China como un caso de socialismo realmente existente, fracasado y devenido en país capitalista. Ahora, cuando comencé el análisis más en profundidad y la lectura de textos, muchos de ellos de Samir Amin, de repente apareció un debate muy interesante y una situación muchísimo más compleja que la simple pregunta socialista o capitalista. Algunos datos. La tierra en China aparece en manos comunales, nunca privatizadas. Recordemos, bueno, recuerdo tus clases, Atilio, que una de las condiciones para el surgimiento del capitalismo industrial a escala global, Marx lo recuerda en sus textos, representa la privatización de la tierra, lo llaman el proceso de acumulación originaria. En China nunca ha sucedido. El sector financiero aparece en su inmensa mayoría en poder del Estado, en manos públicas. El capital privado solo puede participar aliado al capital público, y en el caso en cualquier emprendimiento, y en el caso de participación de capital privado extranjero, debe participar con transferencia de tecnología, y evidentemente esas transferencias fueron realizadas, porque si uno recorre la China desde el inicio de este proceso de apertura en los años 80 hasta el presente, momento en el cual China en muchos casos aparece a la vanguardia, incluso por delante de Estados Unidos, en computación cuántica, en las redes de comunicación 5G, en esto de los misiles hipersónicos, bueno, en un montón de cuestiones, con lo cual evidentemente fue realizada una transferencia de tecnología apropiada y desarrollada posteriormente con éxito. Después, el aparato estatal
no aparece controlado por la nueva burguesía china. Lo capitanea una burocracia del Partido Comunista, discutible sus características, pero distinta de este nuevo capital chino. Y la política exterior de China no aparece subordinada a Estados Unidos, y si bien presenta un carácter expansionista en lo económico, no establece condiciones imperialistas al estilo de Estados Unidos a través de intervenciones militares o participaciones de ese estilo. Con lo cual, la estrategia oficial de China de un socialismo de mercado, o quizás mejor dicho, un socialismo con mercado, la utilización del capital privado para el desarrollo del socialismo, esa pregunta representa una pregunta verdaderamente real, plausible, no es un elemento meramente de la propaganda del Partido Comunista Chino. ¿Cuál tu visión, Atilio, de China en su presente y en su futuro? A ver, yo coincido totalmente contigo, por eso un poco lo venía planteando anteriormente. A ver, el comunismo chino se asienta sobre una tradición milenaria de régimen de propiedad comunal de la tierra. A ver, si acá en la Argentina o en el Río de la Plata, para tomar Argentina, Uruguay, incluso Chile, sur de Brasil, vos instaurás un régimen como el de instauró Mao Zedong, ¿verdad?, en la China, bueno, tenés que arrasar con tradiciones profundamente arraigadas de acceso privado y particular a la tierra, cosa que no existe, nunca existió en China. Yo he hablado con algunos, ¿verdad?, chinos que están radicados acá, y les pregunté lo mismo. La respuesta, te digo, estándar, para no hacer larguísimo todo esto: nosotros siempre, todas las cosas, ¿verdad? Primero, hemos sido siempre una sociedad aldeana, que solo ha venido experimentando un proceso de urbanización en los últimos 50 años. Pero durante los 5.000 años previos, China fue una sociedad aldeana, una sociedad comunitaria, en donde todo se resolvía a partir de una gestión común de la tierra, de la cosecha, del transporte, de la venta, de los precios, todo lo demás. Entonces, el arraigo que tiene, ¿verdad?, el sistema hoy en día en China tiene que ver con que es una continuidad modificada, por supuesto, con un contenido ideológico distinto, pero muy, muy matizado y pensado como un proceso a largo plazo de esa vieja tradición. Ahora, si yo tuviera que sintetizar esto en una fórmula, diría, China es, y una fórmula muy grosera, pero digo, China es una economía capitalista, que es una butad, porque en realidad es capitalista una parte, otra parte realmente hay que ver hasta qué punto funciona capitalísticamente. El interior profundo de China, donde viven más de 800 millones de personas, no se regulan totalmente por lo que serían relaciones capitalistas de producción, pero superpuesto a esta economía, tener un Estado socialista. Entonces, eso hace una diferencia radical, que entre otras cosas te permite que, a contrapelo de lo ocurrido en los países occidentales los últimos 50 años, en donde la riqueza se concentró de una manera fenomenal, ese proceso también se dio en China, porque apareció una capa de una burguesía china muy delgada, riquísima, pero la diferencia entre el caso de China y los casos de Europa, Estados Unidos, es que para abajo se hizo una política de redistribución de la riqueza muy, pero muy significativa. A ver, hoy en día la sola clase media china tiene un poder de consumo superior al de todas las sociedades europeas combinadas. ¿Te das cuenta? Entonces, esto evidentemente es un logro de enorme significación. Y esto te da, me parece a mí, sintetiza un poco la originalidad que tiene el caso de China. Tenés una economía centralmente capitalista, podemos decirle, donde hay sectores marginales que no lo son, o que todavía sobreviven formas comunales, precapitalistas de diferente tipo. Esto Marx, en su famosa correspondencia con Vera Zasulich, lo examinó, ¿no es cierto?, la cosa de esas formas primitivas de comunismo o de comunitarismo, pero con un Estado
¿no es cierto?, que tiene un proyecto socialista con un monopolio político en manos del Partido Comunista, que ha logrado, desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, el logro más fenomenal en la historia contemporánea. Es decir, ningún país combatió a la pobreza con tanta eficacia y sacó de la pobreza y de la pobreza extrema a centenares de millones de personas como lo hizo China. Entonces, esto te habla de que ahí el mecanismo tradicional de la acumulación capitalista, que es un mecanismo de concentración y exclusión, concentración arriba de la riqueza y abajo expansión de una masa creciente de desheredados que no tienen nada, eso en China no se produjo. Por eso, digamos, decir, China es capitalista, es una afirmación, ¿verdad?, al voleo que no tiene mucho sentido, no nos dice gran cosa. A ver, ¿cómo se articula un Estado que es socialista con una economía que tiene evidentemente un motor capitalista muy poderoso, pero con un grado de regulación estatal minucioso? Como vos muy bien decías, las empresas extranjeras no están prohibidas, pero las empresas extranjeras, a partir de las reformas de Deng, una de las cuales fue la creación de un verdadero Estado nacional China, que antes no existía, ¿verdad?, porque el famoso discurso de Deng en el 78 justamente decía: China no tiene una administración pública eficiente, profesional, capaz de controlar el influjo de capitales extranjeros en China. Y ante esa incapacidad, China va a ser saqueada. Por lo tanto, para evitar ser saqueada, necesitamos armar un Estado profesional, serio, riguroso, capaz. Esto lo hicieron. Entonces, la transferencia tecnológica, que por ejemplo también está presente en las legislaciones de inversiones extranjeras acá en América Latina, la única diferencia es que en todos nuestros países no se cumple y en China se cumple a rajatabla. Y por eso el avance de China, te pongo una cifra, sería muy largo. A ver, por eso hoy China registra mayor número de patentes de alta tecnología que los Estados Unidos desde el año 2015 para acá, 7 años consecutivos, cuando antes, hasta el 2014, China apenas se figuraba en el ranking que se lleva en Basilea, creo, o en Ginebra, en los registros internacionales de patentes y marcas. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, básicamente, el capital extranjero viene a China, bienvenido, pero la tecnología que ustedes usan se transfiere íntegramente a manos chinas, ¿verdad? Y a empresas públicas chinas o empresas privadas chinas, pero esto te explica el gran salto tecnológico. Acá en América Latina estamos debatiéndonos con la tecnología comunicacional 4G, Ezequiel. Los chinos ya están en una fase avanzada experimental de la 6G. Y nosotros todavía no podemos llegar a la 5G, porque Estados Unidos no te la da, y porque cuando China viene y se lo ofrece al gobierno argentino, temeroso de enojar a tío Sam, dice: bueno, no, por ahora no, ¿verdad? Y las presiones que vienen, no acepte eso, no acepte tal cosa, ¿verdad? Y los chinos ya no solamente tienen la 5G, están ya en una fase experimental avanzadísima, para que la gente vea, con la 5G, uno sería capaz de bajar la película El Padrino en 2 minutos y medio, 3 minutos. Con la 4G que tenemos nosotros acá en América Latina necesitamos 4 horas, 5 horas, 6 horas, a veces hasta un día. El salto tecnológico que ellos han dado ha sido fenomenal, pero se debe justamente a la peculiar articulación entre un Estado socialista, y quiero marcar eso porque a veces se habla de China capitalista, te olvidas que tenemos un Estado socialista con un partido único, un partido comunista, que hace una reivindicación, sobre todo en los últimos años. Yo me quedé muy sorprendido cuando Xi Jinping recomendó hace unos meses, ¿verdad?, este año, la necesidad de volver a leer el manifiesto comunista. Digo, esto es algo que uno lo veía en la facultad, pero que nada menos que el líder de un país como China, que está moviéndose muy cautelosamente, recomiende, y ya sabe lo que esto significa en un país como China, ¿no es cierto?, que la lectura del manifiesto comunista te habla de que el dragón chino es un aparato, un bicho, un animal muy, muy, muy especial, irreductible a categorías simplistas, diciendo, bueno, es qué sé yo, es estalinismo, es capitalismo. Mira, es una cosa, una creación única, como todos los procesos revolucionarios, que son siempre creaciones únicas, combinaciones inéditas, insólitas para los esquematismos con los cuales nos movemos, pero que funcionan perfectamente bien ahí en China.
Ujú. Qué interesante. Sobre la parte final de nuestras charlas, Atilio, nosotros siempre respondemos preguntas, o el invitado en realidad responde preguntas, así que si quieren comenzar con el ping-pong de preguntas, todo el mundo bienvenido. Recordaba, Atilio, recién durante tu respuesta, uno de los estudios más interesantes y más profundos respecto a desigualdad global llevados a cabo por Milanovic, no recuerdo el nombre, no recuerdo si Mirko Milanovic, el nombre de este estudioso, Branko Milanovic, es el nombre de él, el principal estudioso a escala global de las desigualdades globales. Y en sus conclusiones él presenta lo que puede aparecer como un dilema, el hecho de que en todos los países del mundo, a partir de los años 80, con el neoliberalismo, presenciamos un aumento de la desigualdad, pero a escala global no. ¿Y cuál es la explicación a eso? Bueno, básicamente la incorporación a las clases medias chinas de los sectores rurales, los campesinos empobrecidos, incorporadas a los sectores urbanos, a los sectores de ingreso medio en la China, lo cual generó un proceso de igualación enorme, contrapesando como contrapeso del aumento de la desigualdad en todos los países del mundo. Por eso, en el análisis de la desigualdad global, desde los 80 hasta acá, según Milanovic, la desigualdad medida por el índice de Gini desciende, pero únicamente por la incorporación del campesinado a la industria china, la incorporación a los ingresos medios de China, entonces por eso aparece más o menos Claro. equiparada la desigualdad. Sacada China, presenciamos a escala global un aumento de la desigualdad sin precedentes, casi al punto de alcanzar la sociedad victoriana, como lo recordaba Piketty en el Capital en el siglo XXI. ¿no? Así que, a pesar de esa pequeña minoría de una nueva burguesía china riquísima, con, por ejemplo, recuerdo ahora el caso del dueño o uno de los accionistas de Alibaba, uno de sus fundadores, en términos generales, el proceso de incorporación del capital privado en la economía china bajo estas circunstancias generó para el común de la gente un mejoramiento de sus condiciones de vida y de sus ingresos notable en apenas 40 años, Atilio, lo cual históricamente para un país como China representa un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Es la gran success story, como dicen los americanos, la historia del éxito. Ahora yo, escúchame, tengo un problema siguiente. A mí me están esperando en Colombia en este momento para otro Zoom con líderes y parlamentarios de las izquierdas de América Latina. Abandonamos acá, Tilio, abandonamos acá Pero sin las Pero no preguntas. quiero frustrar a la gente que te sigue tan fielmente a tu hermoso programa y a tu tan instructivo programa y decirte que si querés, en todo caso, en un plazo de 3 o 4 semanas antes de fin de año, podemos tomar esas preguntas que están por ahí registradas y tenerlas como un conversatorio, así como un ida y vuelta, que realmente me encantaría hacerlo. Pero ahora... Buenísimo. Tomada la posta. Incluso, Atilio, yo por más o menos en 1 o 2 meses voy a aparecer ahí por mis pagos por Buenos Aires y Bueno, podemos ahí también realizar una charla quizás una presencial personal, sería buenísimo. más ameno, cafecito de por medio. Atilio, como siempre, un placer, un privilegio, a pesar de la hora, acompañado aproximadamente más de 100 personas la transmisión, a pesar de lo temprano, así que agradecido como siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando o viendo durante esta casi una hora de conversación y queda en pie la promesa de que esas preguntas que están pendientes, vamos a ver si las podemos analizar en fecha muy próxima. Te mando un gran abrazo. Chao, Batilio. Adiós.